Hoy voy a compartir con ustedes un tema que se llama haciendo y siendo discípulos. Haciendo y siendo discípulos. Haciendo, si usted lo está apuntando, se escribe con H de hacer. Haciendo y siendo discípulos. Venimos al servicio dominical, hermanos, para ser confrontados con la palabra. Siempre. Ten en cuenta eso. Siempre que vienes al servicio dominical es porque va a haber una confrontación de la palabra de Dios con tu vida. Y tenemos que estar convencidos totalmente, hermanos, de nuestra situación espiritual. Nunca será la mejor viéndola con los ojos de Dios. Tu situación espiritual nunca será la mejor viéndola a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa. Y ciertamente estamos en un proceso, hermanos, y en ese proceso hay que seguir avanzando. No solo en conocimiento, hay que poner por obra lo que hemos aprendido. ¿Alguien pone por obra lo que ha aprendido aquí en la congregación? ¿Alguien ha puesto por obra lo que el Señor les dice aquí? Hemos sido persuadidos por muchos años, como cristianos, como miembros de esta congregación del Centro Cristiano Pacto de Gracia, hemos sido persuadidos siempre a predicar su palabra. Hemos sido persuadidos a predicar su palabra a otros. Segunda de Timoteo 2:2 es la visión que el Señor dio a esta pequeño remanente. Tal vez nos hace falta convicción para predicar la palabra de Dios, o tal vez nos hace falta experimentar la palabra del Señor, experimentar el Evangelio. Porque a veces caminamos como Job, de oídas. Te había oído. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estoy caminando? ¿De oídas? Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que experimentar la palabra de Dios. Cierra tus ojos y acompáñame en esta tarde. Hace una oración al Señor. Dios, Santo, me acerco juntamente con tu pueblo a tu presencia, agradeciendo que a través de Jesús, tu Santo Hijo, podemos tener entrada hasta tu trono santo. Señor, y con temor, con mucho temor, me acerco a ti para que purifiques mi vida, para que purifiques mi corazón, para que purifiques mi mente, mis labios con carbón encendido. Y pongas en este día, Señor, lengua de sabio en mi boca, Dios. Que hable tu palabra, Padre eterno. Que la hable con denuedo. Que tus dichos sean en nuestras vidas dulces como la miel que destila del panal. Y tus mandamientos sean grabados en nuestro corazón para tenerlos por obra, Señor. Apacienta tus ovejas, Señor. Danos ese alimento espiritual que necesitamos, que necesito yo en esta tarde, Dios.
Tú eres el buen pastor. Y tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta tarde, Dios. Y te ruego que nos hables a todos. Empezando por mí nuevamente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Haciendo y siendo discípulos. Un discípulo de Cristo, hermano, sabe que siempre va a estar expuesto, por lo que siempre tiene que proclamar la verdad y no callarse. Un discípulo de Cristo debe caminar en total integridad. Un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo es un hacedor de la palabra de Dios. Un discípulo de Cristo no puede decir, me da miedo o tengo temor de hablar su palabra. Un discípulo de Cristo no puede decir, temo que al proclamar su palabra, temo que al proclamar su verdad, me cueste mi reputación o me cueste la vida. Debes decidir seguir a Cristo, vivir por Cristo, morir por Cristo. Y un verdadero discípulo de Cristo, hermano, no se esconde para proclamar su evangelio. Al contrario, un verdadero discípulo de Cristo vive para el evangelio. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero que abras tu palabra, busques conmigo lo que dice este pasaje de la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Lo hemos dicho este versículo una y otra vez. Como cristianos es un versículo que aprendemos muy rápido. Es uno de los primeros versículos que nos aprendemos, Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo andamos repitiendo una y otra vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando tú lees lo que viene ahí en la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que decía Pablo en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si el estar vivo, si el estar entre vosotros, les decía Pablo a los filipenses, si estar entre vosotros es beneficio, es para glorificar al Dios vivo, gloria al Señor. Pero yo desearía mejor estar con Él. Eso es porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí, Pablo, para mí, Jorge, para ti, iglesia del Señor, debe ser este versículo una verdad. Señor, si tú me tienes aquí, gloria a tu nombre. Enséñame a ser discípulo. ¿Cómo hemos aplicado ese? Porque para mí el vivir es Cristo durante años, durante décadas. Para mí el vivir es Cristo. Pablo diciendo, versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, en beneficio de la obra,
No sé entonces qué escoger. Vine a servir. Pablo diciendo a los filipenses, vine a servir, no a ser servido. Vine a servir. Mi vida es para servir al Señor. Mi vida es para honrar al Señor. Mi vida yo la pongo a sus pies para que el Señor haga lo que Él tenga que hacer, no solamente en mi vida, sino yo como testimonio para los demás, y Él se ha glorificado. Estoy aquí para servir, no para ser servido. No pierda Filipenses 20, no pierda Filipenses 1. Vamos y acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Evangelio 20, Evangelio de según San Mateo, capítulo 20. En el versículo 28 dice la palabra del Señor, como el Hijo del Hombre, véalo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir. No pierda voltee ahora a Filipenses 1, 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vine a servir, no a ser servido. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Dice Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ese, hermanos, es el verdadero liderazgo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Para dar su vida en rescate de muchos. ¿Y qué decía Pablo? Decía exactamente lo mismo. Por vosotros he padecido hambres, persecuciones, naufragios. ¿Por amor a quién? A Cristo, por ustedes, por llevar la palabra, por llevar el evangelio, por llevarles al Señor. Dice versículo 23, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, estoy listo para ambas cosas, para vivir y servir al Señor y para morir. Para ambas cosas estoy listo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual para mí es muchísimo mejor, fue lo que decía Pablo. Si estás aquí, iglesia, es porque hay un propósito de Dios para tu vida. El servir. El ir y anunciar las buenas nuevas. El ir y hablar el evangelio de Cristo. No el venir nada más a sentarnos, sino el ir y proclamar la verdad. Versículo 25, y confiando en esto, sé que que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para edificación del pueblo de Cristo, para que abunde vuestra gloria de mi Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente, dice esta parte del versículo 27, solamente que os comportéis como es digno. Un discípulo de Cristo haciendo y siendo discípulos. Siendo y siendo discípulos. Un discípulo de Cristo, hermanos, debe comportarse de una forma extraordinaria. Conducta. Un discípulo de Cristo debe esforzarse, tener un esfuerzo espiritual para escudriñar la palabra de Dios, para orar. Un discípulo de Cristo entra en algo que se llama disciplina. ¿Qué disciplinas tienes tú en tu vida personal? ¿Qué hábitos tienes tú diarios en tu vida personal?
Hermano, no tengo tiempo para leer la Biblia. Me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde. Pues levántese más temprano y tenga un encuentro diario con el Señor. Es que me canso. Esta vida es para los cansados. Y aún la palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Señor, es que tengo sueño. Señor, tengo mucho sueño. Levántese, hermano, y métase a la regadera con agua fría y va a ver si no se le quita el sueño y empieza usted a gritar, aleluya, aleluya, está bien fría el agua, Señor. Pero es disciplina, es convicción, es vivir el Evangelio. Disciplina, haciendo y siendo discípulos. Levántate temprano. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Mas buscad primeramente. Les decía el domingo pasado, decimos, en primer lugar está Dios. Dios no cabe dentro de un conjunto de números. Dios es el todo. Dios es mi todo. No es mi número uno. Porque el Señor no comparte podium con nadie. Él es el uno y el único. Pero a veces nos gana la pereza. A veces comemos demasiado. ¿Y qué pasa cuando comemos demasiado? Aparte de que subimos de peso, nos da sueño, nos da el mal del jabalí. O sea, es como el puerco, pero más salvaje, ¿no? Nos da el mal del jabalí. Y no te levantas a orar. No te levantas a escuchar la voz de Dios. Ahorita voy. Ahorita. El hombre del mañana, ¿no lo conocen al hombre del mañana? A ratito. Dice la palabra de Dios, no dejes para mañana. ¿Lo dice eso? No. Pero nosotros somos así, dejamos para mañana todo, para el ratito. Decía mi padre, el hombre del mañana. Mañana lo hago. Te pide tu esposa, mi amor, cuelga un cuadro. Pero eso sí, todos los hombres, díganme qué hombre no tiene un martillo en su casa. Y te pide la esposa, cuelga ese cuadro. ¿Y cuándo lo cuelgas? Mañana. Y llegó el mañana y a ratito. Si en las cosas pequeñas, hermano, ahora para la palabra del Señor. ¿Cuántos desayunaron hoy? Levante la mano. ¿Cuántos desayunaron? ¿Quién no desayunó, mejor dicho? Levante la mano el que no haya desayunado. ¿Están en ayuno? ¿No? ¿No les dio tiempo? No sé, no quiero decir nada. Ok. ¿Qué desayunaste? Sí. ¿Unas de harina o qué fueron? De maíz. ¿Alguien desayunó otra cosa? ¿Sí? Les digo que desayuné. Palabra. Es lo que debemos desayunar. Antes de que te sientes aún a comerte tus huevos con opales o cenar unos frijoles en bola con arrocito y salsa. Palabra. Palabra. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y confiando, 25 de Filipenses capítulo 1, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno el Evangelio. ¿Cómo vas a saber cómo comportarte si no conoces el Evangelio? ¿Cómo es digno de comportarse?
cómo un discípulo se comporta. Un discípulo conoce, un discípulo del Señor es un buen apologeta. ¿Qué es eso? Es una persona que defiende, sale en defensa con mansedumbre de la fe. Y para eso, hermanos, tenemos que conocer lo que dice esta verdad. Y dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora todo el mundo homosexual, todo el mundo, los homosexuales, está diciendo es que tengo yo que cambiar, es que yo soy una mujer en cuerpo de hombre o viceversa. Lo que tienen que cambiar es la renovación de su pensamiento. Tú tienes que cambiar, tienes que renovar tu pensamiento, y la única forma de renovar tu pensamiento es a través de la palabra, y lo vemos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, no te conformes a lo que los demás hacen, no te conformes con lo que está pasando, no te conformes con lo que estás viendo, sé distinto, y la única forma en que puedes ser distinto es siendo transformado por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, y lo estamos viendo en el discipulado de los viernes. La palabra de Dios no tiene poder, es poder. La palabra de Dios es poder. Si tú quieres realmente ser transformado por el Señor, tienes que conocer la palabra y no solamente tener el logos, es decir, no solamente tener aquí los versículos, y yo sé muchos versículos de la Biblia, no. Tienes que conocer el rema de la palabra, que es lo que va a alimentar a tu alma, a tu espíritu, y te vas a llenar. Y va a llegar el momento, hermano, en que vas a desayunar palabra, comer palabra, cenar palabra. Y cuando llegue ese momento en que desayunes palabra, comas palabra y cenes palabra, tu vida va a cambiar. Va a haber sobriedad en tu vida. Sobriedad. ¿Qué es lo contrario de sobriedad? Ebriedad. Y no estoy diciendo que es que yo no tomo, hermano. A veces nos comportamos como ebrios cuando no conocemos la palabra de Dios. No sabemos ni por dónde, ni a dónde, ni qué pasó. Pero cuando conocemos la palabra del Señor, cuando el Señor empieza a revelarse a su vida, cuando el Señor empieza a tomarte y a decirte las cosas, no vuelves a ser igual. Haciendo y siendo discípulos. Versículo 27, me quedo ahí. Solamente que os comportéis como es digno el Evangelio. El mensaje, hermanos, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, es locura para muchos. Y lo dice la misma palabra de Dios. Es locura para los que se pierden, pero para nosotros, hermano, esa locura del Evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios. Poder de Dios para vencer a tu yo, vencer al enemigo. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, si lo quiere buscar bien, si no se lo acabo de decir, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros los hijos de Dios, para nosotros los salvos, es poder de Dios. Y dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Sabes algo? Lo mismo decía Pablo, y sigue diciendo la palabra del Señor en el libro de Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y dice, a partir de la segunda parte, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Porque no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y yo, hermano, en esta tarde, al igual que Pablo, te quiero decir lo que dice el versículo 6 de 1 Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego. Iglesia, escucha, esto es para ti. Pon tu nombre.
Por lo que te aconsejo, Jorge, de Jesús, que avives el fuego. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego, el don de Dios que está en ti. No te está diciendo, escucha lo que te voy a decir, no te está diciendo, yo Dios voy a avivar el fuego. Te está diciendo, aviva el fuego. El don de Dios que está en ti. La única forma de avivar el fuego es que tú te obligues. Escucha lo que te digo. Tú te obligues a sentarte en la mañana y a leer la palabra del Señor. Aviva el fuego. No esperes a que Dios te diga, ya estás avivado. Haz tu parte. Haz tu parte. Levántate y esfuérzate, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre cada uno de nosotros. Regocíjate, hija de Sión. Canta. Gózate en el Dios de tu salvación. Porque grande es el que está en medio de ti. ¿Y quién es? El Santo de Israel. Regocíjate. Regocíjate y canta, moradora de Sión, dice versículo 7. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios, sino nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Por tanto, te dice nuevamente, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, haciendo y siendo discípulos. Un discípulo no se avergüenza de predicar el Evangelio. No te avergüences, te lo vuelve a decir Pablo. No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Participa de qué? De las aflicciones. Un discípulo padece aflicciones. Un discípulo padece aflicciones. ¿A causa de qué? Del Evangelio. La iglesia de Cristo necesita formar discípulos. Y estos discípulos, a su vez, formar más discípulos. Un discípulo, hermano, es aquel que se dedica a aprender mediante una instrucción. Es decir, un discípulo es una persona, hermanos, que es formado a través de la disciplina. ¿A quién nos gusta la disciplina? A mí no me gusta la disciplina, nunca me gustó la disciplina. Siempre fui un muchacho indisciplinado, pero me costó gritos, me costaron cintarazos, me costaron varazos. A nadie nos gusta la disciplina, pero sin embargo nosotros como adultos maduros tenemos que tener la disciplina de buscar de Dios y agradar a Dios. ¿Usted la tiene? ¿Esa disciplina de buscar del Señor? Dice este versículo número 8, lo voy a volver a repetir, de 2 Timoteo capítulo 1. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Que no te dé pena decir, yo soy cristiano y yo no puedo participar de eso. Avergüénzate. Cuando te digan, está bien borracho y eso que es cristiano. O mira qué tranza es y eso que es cristiano. Pero si tú caminas en integridad, hermano, el nombre de Dios va a ser glorificado. Dice la palabra, camina el justo como en integridad. ¿Y quiénes son dichosos? Sus hijos después de él. Ser íntegro. ¿Qué es ser íntegro? Hacer lo correcto, aunque aparentemente nadie te vea. Pero sabes que estás
siendo por Dios visto y no quieres ofender su nombre. Dice la palabra del Señor en este versículo nuevamente: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. La Biblia nos dice, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades. Recorría Jesús todas las ciudades. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Haciendo qué? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué más hacía? Predicando. ¿Y qué predicaba? El evangelio. El evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es lo que hacía Jesús. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, decía Pablo. Y Pablo padeció. No puede ser mayor el discípulo que el maestro. Y a veces no nos gusta padecer. Jesús salía a caminar. Él no agarraba su carro y se iba a una ciudad a otra. Él iba caminando. Los pies del santo, los santos pies del santo, caminando, llevando las buenas nuevas, predicando, enseñando la palabra de Dios. Y a veces a nosotros se nos complica hasta el llegar aquí, hermanos, a escuchar. No solamente es el escuchar, sino también tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Tú tienes que predicar, tú tienes que decirle a la gente: Cristo viene pronto. Tú tienes que decirle a la gente, como predicó Juan el Bautista: arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Les comenté el otro día, hermanos, que estuve con mi esposa en el Seguro Social esta semana, este lunes. Sí, el lunes. Mañana 15 días. Estuvimos en el Seguro Social y le di un folleto a una persona que estaba ahí, bueno, varias personas, no uno, repartí varios. Y un señor se acercó ahí, se formó atrás de mí y empezamos a hablar y me dijo: es que yo soy bueno, es que yo tengo un amigo que es cristiano y ya me ha dicho y hemos hecho junto oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo escuchaba y yo le decía: ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Señor, no sé qué decirle. ¿Qué le hubieras dicho tú? Y seguía hablando. Y mientras él hablaba, yo estaba orando: Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Que tú eres bueno y que quieres cambiar su vida y que toda enfermedad tú la vas a... No, Señor, a eso no he sido llamado. Solo en mi corazón estuvo decirle: no es casualidad de que usted y yo estemos hablando. Yo lo único que le puedo decir, Señor, es de que se ponga a cuentas con Dios. Que se arrepienta de su maldad, se arrepienta de su pecado y lea este folleto. Léalo. Y es el folleto que habla del corazón. ¿Sí lo ha leído usted? Y cuando lo leyó dijo: es que a mi nuero, ¿cómo se llama el que no quieren las? Okay. Perdón, tengo 3 hijas y no quiero, esa palabra para mí me hace ruido. Dice: mi yerno le dio un infarto, mire, y habla del corazón. Digo: sí, pero el corazón del hombre es engañoso, perverso, más que todas las cosas. Y la señora que estaba a un lado con él se fue. Dijo: te regreso, y se fue. Y como no llevaba yo mi mascarilla, ¿sí se llama mascarilla? ¿Cómo se llama? Cubrebocas. Me tuve que salir porque tenías que entrar con cubrebocas ahí. Y ya estuve ahí yo sentado y nada más vi que salieron ya después de un buen rato y me vio y se volteó, se fue para otro lado. Pero digo: Señor, yo no sé, hermano, si esa palabra tenga efecto o no tenga efecto. Yo creo que sí, porque la palabra del Señor dice que no vuelve jamás vacía. Él no va a poder decir: a mí nadie me habló, Dios.
A mí nadie me dijo nada. Y tú como iglesia, hermano, tienes que aprender. Tienes que aprender a hablar las buenas nuevas de salvación. La visión del pacto de gracia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Hemos sido totalmente llenos de palabra desde años, a través del pastor Inurreta. Dios a través de él. Obreros del Señor han venido aquí a dar palabra. Es tiempo, hermanos, de poner en práctica lo que hemos recibido. Y escucha bien lo que te voy a decir, para que salgas a predicar el evangelio. Y no para que los traigas aquí, sino para que los lleves a los pies de Cristo. Para que los lleves a los pies del Cristo, el Cristo de la gloria, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Has sido llamado a predicar el evangelio de Dios. Y es un mandamiento de Dios. Es una ordenanza de Dios. Ir por todo el mundo y predicar. Y decir a la gente las buenas nuevas del evangelio de Dios. Pero hemos vivido un cristianismo cómodo, donde solamente vengo a la iglesia, sirvo en la iglesia, y de aquí de la iglesia ya me voy, y no le hablo a nadie de la palabra del Señor. Te invito, hermano, en el nombre de Jesús, que salgas a hablar del evangelio del Señor. Que salgas a predicar el evangelio de Cristo y sobre todo que lo vivas. Que lo vivas. Dice este versículo de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Lo voy a leer y dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión. ¿Qué tuvo Jesús? Repítelo. ¿Qué tuvo? ¿Tuvo qué? Dilo sin miedo. ¿Qué tuvo? ¿Qué es compasión? ¿Qué es compasión? ¿Lástima? ¿Amor? ¿Piedad? ¿Cómo? ¿Comprensión? ¿Le dolió su corazón? ¿Por qué? Porque estaban como desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Tú tienes amigos o familia que no es cristiana? ¿Los ves igual? Fíjate lo que me dijiste. Compasión. ¿Qué más me dijeron? Con amor. ¿Qué más? ¿Le dolió su corazón? ¿Qué más? ¿Te duele tu corazón al ver a tu papá que no es cristiano, a tu mamá que no es cristiana, a tus hijos que andan caminando mal, a tu suegra, a tus suegros, a tus cuñados, a tu familia, a tus vecinos que están en la noche bien borrachos cantando karaoke pensando que cantan como Pedro Fernández? ¿O te enoja? ¿O te enoja? Ay, ese borracho de mi vecino no me deja dormir. Pues levántate. Levántate y ora, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Pon el momento oportuno para que yo pueda hablarles de tu evangelio. Porque a veces vamos y hablamos del evangelio por reclamando a la gente. Hablemos con compasión el evangelio de Cristo, con compasión y pasión. Es como debemos hablar del evangelio de Cristo. Y dice, versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando leo esta porción de la escritura de Mateo, capítulo 9, versículo 35, donde dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Saben a qué me recuerda?
a un versículo que es impactante, se los he comentado muchas veces para mí. Isaías capítulo 1. ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 1, versículo 5, donde dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Cuánto pecado hay hoy día en las calles? ¿Cuánta desesperación, cuánta amargura, cuánto desasosiego hay en las calles? ¿Cuántos muertos espirituales caminando por toda la ciudad? Creo que en esta semana mandó, no sé si Carla o mi madre, mandó un video, no sé si lo vieron. ¿Alguien lo vio? Sí lo mandaste a Pacto de Gracia, ¿verdad? Donde iban caminando la gente. En Nueva York, me parece que iban caminando. ¿Sí lo vieron? Véanlos. Hay otro video. Nada más está llenándome de spam mi teléfono, hermana. Y todavía me lo mandó luego personal. Y luego lo mandó al grupo de mujeres. Y luego lo grabó, lo mandó al grupo de mujeres victoriosas. Y luego lo mandó al grupo de mujeres guerreras. Y luego lo mandó. Ay, hermana, esta hermana Vicky, ¿cómo manda WhatsApps? No tener otra cosa que hacer. Pues no. Porque te está alertando. Te está diciendo: ten cuidado con tu vida. Porque en ese video veíamos cuánta gente iba caminando de 1900, me parece 38, 36, la verdad no recuerdo la fecha, y dice que la mayoría de ellos, o todos, ya están muertos. ¿Dónde están? ¿Cuánta gente está muriendo sin que alguien vaya y les dé las buenas nuevas del Evangelio? Dice la palabra del Señor que vayamos y proclamemos la palabra de libertad a los cautivos. La hermana Pilar Ortiz, Dios le puso en su corazón el repartir folletos aquí los domingos temprano. ¿Cuántos valientes hay que vengan temprano a repartir folletos? Salgamos a evangelizar. Y no nada más aquí, hermano. Vas a cualquier otro lado, llévate un folleto y dile: léelo. Es importante que lo leas. Y luego te va a decir: del corazón, sí es importante, ya me dio un infarto. Pues abusado. No te va a dar un susto el otro y vayas a abrir los ojos en otro lado. Bueno, no lo diga eso, ¿verdad? Pero hable. No se quede callado. Que pídale a Dios: Señor, pone en mi boca trompeta para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, porque es lo que es, son buenas nuevas. Mateo 16, versículo 24, dice la palabra del Señor: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que predica va a perder su vida. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí está ahí Mateo 16, 24? 16, 25, ¿sí lo leí bien o no? Sí, 16, 25. Gracias. Pero fíjense lo que dice un versículo antes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Tú te niegas a ti mismo, hermano? Y tome su cruz y sígame. Te está diciendo el Señor: haz lo mismo que yo. No te aferres a nada. Te está diciendo el Señor: despójate de ti mismo y humíllate siendo obediente a su palabra hasta la muerte. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sígame. Como dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo del 5, 6, 7 y 8. ¿Se acuerdan que dice? Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Ahí sí. El cual, siendo en forma de Dios,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró, se negó a sí mismo, y tú tienes que negarte a ti mismo. No te aferres a ti, sino dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, dice la Escritura que ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nos dice aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Haga lo mismo que yo, niéguese, niégate tu yo, niégate. Para ser discípulos del Señor tenemos que negarnos a nosotros mismos, es decirle a mis deseos, a mis anhelos personales, no, no, sujetando completamente a lo que Dios dice en su palabra. Negarse a uno mismo es renunciar a mí mismo para que Cristo viva en mí. Y dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? ¿En serio? ¿En serio? Ahora que estuve, Dios me dio la oportunidad de estar en Corea del Sur, había muchos jovencitos. Puedo decir jovencitos de 18, 20 años, hasta jovencitos como de 90. Pero hay algo que me impactó a mí mucho. Dentro de lo que vi ahí, hay muchos jovencitos que están trabajando en su país y juntan su dinero, se evitan de comprarse un carro. No estoy hablando de gente de Estados Unidos. Estoy hablando de gente de Asia, estoy hablando de gente de Europa, estoy hablando de gente de África. Juntan dinero, trabajan 6, 8 meses, juntan su dinero. ¿Y sabes qué hacen con su dinero? Se van a un país, se mantienen ellos mismos con lo que juntaron para ir a predicar el evangelio. No están esperando a que les manden ofrendas. ¿Ustedes creen que se niegan a sí mismos? ¿Cuánta negación nos hace falta a nuestras cosas, a uno mismo? ¿Cuánta negación? Es que yo, es que luego, y luego, ¿cómo lo voy a hacer? Ya ha habido muchos jovencitos que han muerto por predicar el evangelio. Y así como pasa allá en Corea, aquí también hay lugares como Oaxaca, como Chiapas, que recuerdo que hace muchos años hasta los sacaron de sus casas y tuvieron que formar una comunidad de puro evangélico porque les quitaron sus tierras. Pero en Saltillo, vamos para adelante. No es promoción. No me importan los demás. No me importan los demás. Porque hay un egoísmo dentro de muchos de nosotros al no querer predicar la palabra del Señor. Al no querer decirle, vecino, vecina, yo no sé cuándo te vuelvo a ver, pero traigo esto para ti. Léelo, por favor. Léelo. Léelo. Es importante que lo leas. Y si tienes preguntas, ven conmigo.
Y si te da miedo que te pregunte, hermano, invita a Carla, invita a mi mamá, invita a Carla, invita a mi esposa, invítame a mí y vamos a hablar palabra. Es tiempo de rescatar gente hablando la palabra. El único que lo salva es Dios. Es una forma de decir, es tiempo de ir. La mies es mucha y los obreros son flojos. Es tiempo de despertar de esa pasividad. Un discípulo crea hábitos y para crearlos, hermanos, debe haber un hábito, debe ser diario, no una vez a la semana, no una vez cada año. El hábito de leer la Biblia es un hábito diario en un tiempo específico donde sabes que nada ni nadie te puede interrumpir y vamos a poder decir, como dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 97, decía el salmista, oh, cuánto amo tu ley, Señor. Todo el día es mi meditación. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Para un discípulo, hermano, debe ser un hábito diario el poder contemplar las escrituras y lo que Dios nos habla a través de ella. Sabemos, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, amén. Y la Biblia, hermano, escucha, la Biblia es exhalada. ¿Por quién? Por Dios. Es aliento de vida. Exhalar. Es eso. Cristo sopla aliento de vida. ¿Y cómo la sopla? A través de su palabra. Su palabra es vida. ¿Y tú qué tienes que hacer? Inhalarla. Inhalar palabra del Señor. Recibir ese aliento de vida. Toda la Biblia es inspirada por Dios, exhalada por Dios, soplada de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, tiene un origen divino y ese origen divino está en el corazón del Señor. La Biblia misma es la misma voz de Dios. Y la única forma en que tú puedes escuchar la voz de Dios, te lo he dicho, es cuando tú empiezas a leer la Biblia en voz alta y escuchas al Señor. Toda la Biblia, dice este pasaje, toda la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, todo tiene, hasta una tilde, todo tiene un sentido y un porqué. Hasta cuando tú lees a las genealogías. Todo tiene un motivo por el cual estar ahí y está inspirado por Dios para que aprendamos, conozcamos y el Dios Todopoderoso se revela en nuestras vidas. Pero mientras que nosotros no escuchemos, no estudiemos, no leamos la Biblia, el Dios Todopoderoso no se va a revelar a nuestras vidas. Siendo dicho esto, hermano, que la Biblia es la misma voz de Dios, por lo tanto este libro sagrado, tiene algo precioso, que es autoridad. La palabra de Dios es autoridad. Esto es autoridad. ¿Y si es autoridad? ¿La autoridad para qué es? Para ser creída y para ser obedecida. Esta autoridad de Dios. Su palabra es poder. Y el que no cree en el mensaje o lo que enseña la Biblia, hermanos, está negando a Dios. Es no creer a Dios. Es que yo no creo que como Jonás fue introducido en la boca de un pez, yo no lo creo, entonces estás negando a Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Y como dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y y útil. ¿Qué es lo contrario a útil? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios y dice aquí, y útil, es decir, sin engaño.
Es decir, sin error. Es decir, 100% fiable es la palabra de Dios. Nada de esto se debe desperdiciar. Así como este hombre Samuel no dejó caer nada al piso, así nosotros no debemos dejar caer la palabra del Señor al piso. No se desperdicia nada de ella. Y dice aquí por 4 motivos. El primero que dice es para enseñar. El segundo para redarguir. El tercero ¿para qué es? Para corregir. Y el cuarto ¿para qué? Instruir en justicia. Y luego te dice el versículo 17, a fin de que, ¿a qué se refiere? A que tiene un propósito la Biblia. Tiene un propósito, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y qué más? Enteramente, completo, bien preparado. ¿Para qué? ¿Y cuál va a ser una buena obra? El ir y predicar el Evangelio. El vivir el Evangelio. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es inspirada por Dios y útil. 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una manera en que la Biblia nos transforma, hermanos, es a través del entendimiento. Y como lo leímos hace rato, Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la única forma en que nuestro entendimiento va a ser renovado es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma en que tu entendimiento pueda ser renovado más que a través de la Escritura. Que la Escritura es palabra de Dios y la palabra de Dios es autoridad sobre nosotros. Y si es autoridad sobre nosotros, nosotros tenemos que obedecer lo que dice la Escritura. No podemos poner en cuestión lo que dice la Biblia. Nada, nada. Cuando dejamos que la Biblia guíe nuestro pensamiento, nuestras mentes, hermanos, van a ser cambiadas, van a ser renovadas, van a ser transformadas de esa forma. Y solamente así vamos a empezar a pensar en la manera en que Dios piensa. Primera de Pedro, si lo quieres buscar conmigo, capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios que somos regenerados. Somos una nueva generación a través de su palabra. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, permanecerá. Mas su palabra permanecerá. Hebreos 4:12, ¿qué dice, hermanos? Búsquenlo y léanlo conmigo. Dice, porque la palabra de Dios es viva. No son letras muertas. La palabra de Dios es viva. Samuel, la palabra de Dios es viva. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Que es eficaz. La palabra de Dios es viva. Estás comiendo, es viva, te da vida y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. O sea, va hasta adentro. No hay ningún espacio en el cual no pueda entrar la palabra de Dios, porque va a discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Regresando a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Para el cristiano, hermano, para el discípulo de Cristo, la palabra de Dios es autoridad suficiente para enseñarnos. ¿Para enseñarnos qué? Nos enseña quién es Dios, la palabra. Nos enseña de quién proviene la salvación. Nos enseña la gloria de Dios y la santidad de Dios. Nos enseña lo que debemos creer. Nos enseña cómo debemos de vivir. 2, la segunda, ¿para qué es? Redarguir. La palabra de Dios contradice nuestros pensamientos. La palabra de Dios contradice nuestros pensamientos y dice su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Yo quiero esto, Señor. Sí, pero el Señor te dice, no, por ahí no es.
Señor, pero esto te contradice tus pensamientos. Porque la palabra del Señor dice que Él tiene pensamientos no de destrucción, sino para darnos vida eterna. Isaías 55, capítulo 8, versículo... Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más alto que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, la palabra de Dios contradice a nuestros pensamientos. Y tenemos que ser renovados a través de la palabra de Dios. Y solamente así vamos a poder conocer quién es Dios. Y cuando tú conoces quién es Dios, en tu boca, lo único que vas a tener es palabra para los demás. Vas a hablar palabra. Y la palabra de Dios, hermano, corrige nuestros pensamientos equivocados. La palabra de Dios amonesta nuestra forma de conducirnos. ¿Se acuerdan lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5? Derribando todo argumento, altivez que se levanta. Se me olvidó. Contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nadie, hermano, absolutamente nadie puede luchar contra una tentación si no conoce la palabra de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Por qué es cierto? ¿Qué ejemplo hay? De cierto te digo, que no solo de pan vive el hombre. Jesús fue tentado en el desierto. ¿Y cómo combatió esa tentación? Con la palabra. Si tú eres tentado en cualquier situación y no conoces la palabra, vas a caer. Por eso tienes que conocer la palabra de Dios. No es de que tú te resistas a la tentación, hermano, va a ser más fácil que la palabra de Dios que está en ti te haga huir de la tentación. Esto no es de Dios, esto no proviene de Dios. Hace 1 año y medio me ofrecieron iniciar un negocio, un ex jefe que yo tenía, y le dije a mi esposa, ven, vamos a escuchar, y tuvimos una reunión por Zoom. Él está en la Ciudad de México, estuvimos ahí platicando. Mi ex jefe era director de una empresa de GNP, y estuvimos platicando un buen rato, y después le dije a mi esposa, ven, y ya nos saludamos, muy bien y todo, y me dijo, Jorge, te propongo este negocio. Un negocio en donde discernimos en ese momento, y después también lo consulté con mi hermana Carla, con mi mamá, lo platiqué. Y si no fuera Dios, si no existiera la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes, hubiéramos caído tal vez en un error con ese negocio, porque era sobre el tema de Infonavit, que les dan el dinero a la gente, lo sacan y supuestamente meten para una remodelación de su casa y quién sabe qué, y sacan el dinero y se los dan. Y se escuchaba muy bueno el negocio, con muchos beneficios para nosotros. Pero cuando te das cuenta que no es íntegro a la situación, lo rechazas. Pero porque es muy bueno, no le voy a faltar respeto a Dios. No voy a dar lugar al diablo en ningún motivo. Nada. Pero tienes que conocer la palabra de Dios, y cuando conoces la palabra de Dios, hermano, te brota, esto está mal. Por aquí no es el camino, es por acá. Señor, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y te dice de repente el Señor, tranquilo, espera, espera. Pon tu confianza en mí. Pon tu confianza en mí. No te desesperes. Señor, pero es que tengo muchas cuentas que pagar. ¿Para qué te endeudas? Un día a la vez. Tenemos que vivir. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Y ese día a la vez se levanta uno buscando del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga hoy, Señor? ¿Hacia dónde quieres que dirija mis pasos? Te voy a decir, pues ponte a trabajar. Porque el que no trabaja, que no coma. Es Dios bien exacto. Entonces no te puedes quedar a tu casa a flojear. Tienes que salir. Tienes que ir.
y dar testimonio donde quiera que estés, con tu trabajo, con lo que tú haces. Puede, nadie puede con la tentación si no conoce la palabra de Dios. Y la única forma, hermanos, en que podemos ser discipulados, hermanos, es con su palabra. Aquí hemos tenido discipulados durante años, décadas, lustros y décadas. Y uno de los salmos nos enseña en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y no se refiere nada más al joven, al jovencito de 15 años, 16, 18 años, sino se refiere a nosotros. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar su palabra. ¿Guardarla en dónde? En nuestros corazones. Guardarla en nuestra mente y tenerla por obra. Y el versículo que sigue, dos más, el versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, tus promesas, para no pecar contra ti. La palabra de Dios, hermano, nos guía para nosotros no tropezar, y por eso encontramos en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No quieres errar, no quieres equivocarte tantas veces, hermano. La palabra, haciendo y siendo discípulos. Dice las palabras del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios, número 3, corrige. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Si lo quieres leer conmigo. Vamos a leer varios versículos aquí. Hebreos capítulo 12, versículo del 4 al 11. Dice la palabra del Señor, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Te está diciendo aquí el Señor, estás débil porque no te alimentas. Estás débil porque no comes palabra. Y cuando estuvimos aquí, hermano, a principios de año hablando sobre el maná, cuando el Señor mandaba el maná, lo mandaba cada domingo. ¿Cierto o falso? Falso. Completamente falso. El maná caía diario. El alimento es diario. Diario. Y el viernes, ¿qué tenían que hacer? Juntar doble porción. Hermano, es que, ¿qué te puedo decir? Si no lees la Biblia, si no te disciplinas a leer la Biblia, si no te obligas a tu yo, si no obligas a tu yo, no te obligas a ti mismo a leer la Biblia, el Señor no te va a dar un par de cachetadas, siéntate y ponte a leer la Biblia, te la va a poner aquí. Es tu obligación como hijo, es tu obligación como hijo sentarte a leer la Biblia en tu casa. No te estoy diciendo que saques tus concordancias y te pongas ahí a hacer investigaciones y que a ver qué el Señor me quiere decir. No, hermano, siéntate, lee la Biblia. Ahí donde vas, tu porción. Te voy a decir algo. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y el que tiembla a mi palabra. ¿Tiemblas a su palabra?
¿Tiemblas a su palabra? ¿O no? No me interesa. ¿Quién sabe qué me quiso decir? Lee tu Biblia, dile, Señor, háblame, habla mi vida, dame ese alimento que necesito espiritual. Y a veces nos conformamos con las cerámicas que venden en la librería que dice el pan de vida, lo tenemos ahí en el centro del comedor y hijito, te toca sacar a ti. Y dice, no sé qué dice, pero dice él, ya comí el pan. No, hermano, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Yo lo escuché que me lo repetían una y otra vez. Y no sabía de lo que me perdía. En serio, no sabía lo que me perdía. Si tú no la lees, no sabes lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes de los pensamientos de Dios que tiene para ti. Para ti. Para ti. Voy a cumplir 30 años de casado dentro de 6 años. Y todavía conservo las cartas de mi esposa. Ya está el papel medio amarillo. Y me decía, mi querido flaco y greñudo novio. No me decía así, ¿verdad? Pero aún las conservo, las leo y me gustan. Tú tienes el pensamiento de Dios, de amor y misericordia, y no te gusta leerlo. Son cartas de amor. Son cartas de amor. Dice la palabra del Señor aquí, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Estás débil, hermano, porque no comes palabra, y si no comes palabra se te olvida lo que dice la palabra, y se te olvida hasta el sabor de la palabra, y debes de recordar lo que dice la Biblia, que deseables son más que el oro. Deseables son más que la miel que destila el panal, Salmo 19, y sigue diciendo esta porción de la Escritura, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No menosprecies la palabra del Señor, no menosprecies su disciplina y tampoco te vayas a desmayar cuando eres reprendido por Él. Porque muchas veces cuando el Señor nos reprende queremos salir huyendo por otro lado. No, esto no es mío, esto no es para mí. Como dice el versículo 5 de la lectura que estamos haciendo de Hebreos 12, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a aquel que recibe por hijo. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿qué? Hijos. Tienes que soportar la disciplina de parte del Señor. Es parte de siendo y haciendo discípulos. Tienes que soportar la disciplina de Dios y Dios trata y Dios te va a tratar como a hijos, porque aquel que, como dice la palabra del Señor aquí, ¿qué hijo es aquel a quien un padre no disciplina? Es un bastardo. Lo dice en el siguiente versículo. Pero si os deja sin disciplina, el cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Nuestros papás nos han disciplinado. ¿Y qué hacíamos con los papás? ¿Les dábamos gracias? No, a lo mejor nos molestaba, pero seguíamos con ellos, venerándolos. Y recibimos una corrección de parte de Dios y ya quiero dejar el evangelio, ya me quiero ir de la iglesia, ya quiero hacer mi berrinche. Y dice aquí la palabra del Señor, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? No es bueno obedecer a Dios, no es bueno ser disciplinado por Dios. Dios dice en su misma palabra, y lo estuvimos viendo durante 2 domingos, el que ama a su hijo lo corrige. ¿Te atreverías a decir al Señor, Señor, necesito que me corrijas? ¿Te atreverías a decir al Señor, Señor, necesito que endereces mis pasos? ¿Te atreverías a decir al Señor, Señor, cambia mi mente, renuévame? ¿Y sabes a dónde te va a llevar el Señor? Te va a llevar al proceso del alfarero, donde te va a deshacer, pero te va a deshacer, va a poner su agua, la purificación de su palabra en tu vida, el agua, y vas a empezar a entender y va a ser amasado.
para que Él sea glorificado, no para que tú digas, mira. Es para que tú seas amasado y tú glorifiques al Señor. El Señor sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Dice versículo 10, y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como ellos creían, pero para lo que no es provechoso. La disciplina del Señor es total beneficio para nosotros, porque dice aquí para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Obviamente, hermanos, a nadie nos gusta ser disciplinados, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos que pasar por esa disciplina. Tenemos que pasar por ese ejercicio de la disciplina. ¿A quién le gusta hacer ejercicio? ¿Quién ama el ejercicio? El otro día Carla, mi hermana, se puso a competir conmigo haciendo ejercicio. Me dijo, párate así. Algo así, no sé cómo me dijo, y ella, mira cómo si puedo. Yo al rato, en la tarde, me dolían las piernas como no tienen idea. Es bueno ser ejercitados con la disciplina del Señor. Porque número uno, sabes que es para tu beneficio. ¿Amas la disciplina del Señor o no la amas? Haciendo y siendo discípulos. Voy a 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, hermanos. Ya estoy terminando. La palabra de Dios corrige nuestros pensamientos equivocados. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia, hermanos, y debemos de glorificar a Dios, porque ahora somos pueblo y hemos alcanzado esa bendita misericordia del Señor que se renueva cada día con nosotros. ¿La recibes? ¿O te levantas? Ya. ¿Qué misericordia? Es que ya abrí los ojos. Gracias porque tengo vida. ¿Con qué propósito? La palabra del Señor nos dice que tenemos un propósito. Dice que somos pueblo adquirido por Dios. Que somos nación santa. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? A ver, vamos a cantarla. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de nosotros todos los días. Anunciar sus virtudes. Anunciar que Él es Jehová de los ejércitos. Anunciar que Él es un Dios fuerte y celoso, que nos sacó a nosotros de la maldad, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y nos llamó a libertad. Libres. Libres del pecado, libres de la maldad, y no libres del pecado para que sigamos pecando, libres del pecado para que ya no sigamos pecando, ya no sigamos caminando en necedad. ¿Crees esto? Yo sí. No es que el Señor haya borrado tu acta de pecados para que la vuelvas a llenar. Es para evitar, rechazar. Por último, 4. Instruye en justicia. La justicia es el área en la cual todos necesitamos instrucción. Instruir en justicia, hermanos, señala la necesidad de enseñar a la gente a comprender y obedecer los principios de la ley divina. La palabra de Dios corrige todos nuestros pensamientos, corrige todos nuestros caminos equivocados y nos ayuda a actuar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 35, versículo 8, dice la palabra del Señor que allí y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Si nosotros vamos por el camino, hermanos, por torpe que seas, lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra.
ilumina mi camino. Si yo ando por este camino, por muy torpe que sea, no me voy a extraviar. La justicia no vendrá a nuestras vidas de manera natural, hermano, ni siquiera para el cristiano. Por eso en Proverbios, si lo quieres buscar bien, si no apúntalo, Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su camino es muerte. Sin la instrucción de Dios nos vamos a desviar. Salmo 23, versículo 2 y 4 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me confortará mi alma, me guiará por ¿dónde? Por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, Dios nos instruirá en justicia si buscamos su justicia. Dice Mateo 5, versículo 6. No se desesperen, hermanos. Ya estoy terminando. Es en serio. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y luego me voy a saltar hasta el versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y de ahí me voy al capítulo siguiente, Mateo 6:33, y dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El llamado, hermano, el llamado de cada cristiano es ser discípulos del Señor. Ese es el llamado, a ser discípulos. Haciendo y siendo discípulos. El evangelio, hermano, no es solamente un mensaje que tú debas de guardar y recibirlo y guardarlo. Es un mensaje también para proclamar. No importando el resultado de su proclamación, puede ser rechazo, puede ser burla, puede ser golpes, puede ser muerte. Hermanos, como debíamos al principio, el discípulo, como dice Lucas 6:40, el discípulo no puede ser mayor que el maestro, ¿verdad? Dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, y tenemos que ser perfeccionados, y la única forma que seamos perfeccionados es cuando Dios nos mete en el fuego, y no nos gusta estar en el fuego. Al vivir esto, mucha gente no continúa el camino, hermanos. Cuando hay discípulos, usted sabe que hay discípulos que se van para atrás. Vea lo que dice Juan. Fíjese, este versículo me lo aprendí muy fácilmente. A ver si no se me olvida. Tiene un número muy peculiar, donde los discípulos, la gente que seguía a Jesús, se fue para atrás, ya no lo siguió. Juan 666. Juan capítulo 6, versículo 66. ¿Ya lo tiene? Yo todavía no, pero después de que Jesús había hablado que Él era el pan de vida, después de que les había dicho, yo soy el pan de vida, después de que les dio de comer, después de que Jesús anduvo en el agua, dice versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Una vida centrada en el Evangelio, hermano, que vive totalmente para el Evangelio y entrega cada momento de su vida y cada recurso a la misión de Dios, a la comisión que Dios dejó, hermano, es la vida de un discípulo. Cada momento de tu vida debe glorificar al Señor. Quiero que abras la palabra del Señor y leas con tus ojos hermosos, maravillosos, con algo de sueño que tienen tus ojitos preciosos. Segunda de Timoteo. Busca Segunda de Timoteo,
capítulo 2. Versículo 1 y versículo 2. No, yo lo voy a leer. Dice de esta forma, para entenderlo. Hijo mío, trabaja arduamente como un soldado que sufre. Trabaja como un campesino que siembra y goza el fruto de la cosecha. Esfuérzate por aprender verdades divinas y guárdalas en tu corazón, para que esas verdades divinas que has aprendido esforzándote, las transmitas a los escogidos del Señor, de tal manera que el evangelio de salvación llegue a todo el gentil. Ponte de pie, hermano, vamos a terminar, por favor. No pierdas esa porción de la Escritura. Segunda Timoteo. Y vamos a leerla en voz alta. Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2. Vamos a terminar, hermanos. Y vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre. Juntos la vamos a leer en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que el Señor nos dice. Lo que has oído de mí, lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No te quedes con lo que has aprendido. Háblalo, predícalo, enséñalo. Habla las buenas nuevas del evangelio a la gente. Dice el Salmo 28, no lo busque, Mateo 28. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quieres ser su discípulo, hermano? Entonces esforcémonos. Toma tu cruz y sigue su ejemplo. Padre Dios, delante de ti estoy nuevamente, Padre Dios, con mis hermanos. Nuevamente, Dios, me quiero acercar al Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Y con tu palabra que es poder, con tu palabra que es alimento a nosotros, que podamos digerirla y podamos, Señor mío, rumiar tu palabra, meditar en ella. Y no solamente haber escuchado una predicación, un sermón, sino que tu palabra realmente nos confronte y vivifique nuestra vida para caminar con el propósito que tú nos has dado, Señor, de anunciar tus virtudes diariamente. Diariamente, Señor. Danos a nosotros, tus hijos, lengua de sabios para hablar tu palabra con denuedo. Empezando, Padre, por nuestras casas, con ejemplo.
empezando con nuestras familias, nuestros vecinos, en el trabajo, donde quiera que estemos, que tu luz resplandezca en nuestra vida. Que realmente nos comprometamos contigo, Dios, a obedecer tus mandamientos, a ir al monte de oración y que tu rostro, tu luz resplandezca en nuestro rostro, Dios. De tal forma, Dios, que la gente quede maravillada de lo que tú has hecho en nosotros, porque es tu obra, no la de nosotros. Vamos a partir de este lugar, Dios, te ruego que vayas con cada uno de nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Dios, y esta semana que inicia, Padre Dios, una semana, Padre Dios, donde podamos encontrar paz, donde podamos encontrar, Dios, tu presencia, donde podamos encontrar, Dios, ese maná que necesitamos diario en nuestras casas, sentados, estudiando tu palabra, leyendo tu palabra, y no estudiando, Padre Dios, para debatir, sino para conocerte más, Dios. Ayúdanos, Señor. Partimos de este lugar, Señor, ve con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén.